bukatzea, alde bezala bukatzea. Porque, bueno, gabirua, bueno, ebaldi hona dago, fresko izango dugu, lokatzea izango dugu, baina, bueno, bukatzea. Bueno, pues de momento un poco de nervios ahora, la verdad, pero muy ilusionado, ¿no? Porque es un reto buenísimo y la zona es espectacular, entonces tenía muchas ganas. De hecho, es el objetivo del año. Vengo de Transvulcania, de G2H en Beasain. Asko korrikaitekoa da, ikusiko dugu, ze pasatzen da, bi tontor potente dare, eta, bueno, hoie pasau eta alde neurrian iritsi. Bueno, hay las dos cumbres más altas de la carrera. Primero está el Erlo, que está a 40 kilómetros de la salida. Bueno, todavía la gente está relativamente fresca, pero es 1 kilómetro vertical lo que van a tener que afrontar. Y luego yo creo que el Oiz también, el desnivel no es tanto, pero es una subida explosiva. Tienen una subida de 300-400 metros muy explosiva, ya con prácticamente casi 100 kilómetros en las piernas. Y se les puede hacer duro. Bueno, la zona más dura es de Cestoa, que hay 1 kilómetro vertical, que yo la he hecho entrenando y es muy duro, la verdad, nos pilla de madrugada, quizás haya niebla, o sea que se va a hacer duro. Y luego la zona de Belacheta, pues es una zona muy técnica también, que hay que andar con mucho cuidado, y por lo demás, pues es bastante corrible, bastante poco técnico, dijéramos. Vamos a disfrutarlo. Yo creo que en estos momentos lo que podemos decir, que la última carrera salga bien, no haya ningún problema, no haya ninguna incidencia, sobre todo los corredores, que disfruten. Nosotros disfrutan ellos, disfrutaremos nosotros también. Bai, bereziz izin da karreria, Arkaitzaz batera indote karreria, bizuk alkarrega zein jogu, ustot aiatik edo zestoatik aurrera batera jungarela, da bueno, bereziz, beregaz segamaiz korbi aurten alkarrega zein do izin dugu, aurten oin be koinzidu izin dugu, eta polite helburue, kompetitzera eskara ibili kompetitzen disfrutetan ibili gara, da ondo urteinako jugadia, ingerrak eta pixkat gorde, da dosifiketan, pixkanaka, kilometrokein aurrerain. Da disfrutan jungara atzeko aldia talata, da pixkat aurreko estutzen, ez? Gero azkeneko partera arte,
bide gurutze batera aldu gara, zeude marka, hasi gara gora bera esken duen ezer topatzen, da denbora desente galdu dugu, ordu erdi, eta gero atzekoen beldur ginen, da pixkat estresa heldu gara metara, baina ostantzien politxo. Hasieran hotxa pasa dut, ni Bartxelonan nabil, eta ja berora ohituta nago, eta hemen hotxa pasa dut. Eta gero ondo, baina belaunean eduki dut min bat, zinula azkenean korrik ere egin. Baina denbora neukanez, bigarren eta hirugarrenekin, joan naiz dosifikatzen azken arte heltzeko. No, Silvia ha salido muy fuerte y yo he visto que no podía seguirla. Pero no sé qué kilómetro, de repente he mirado y digo, si es Silvia, y me ha dicho, Leire, pasa si quieres. Y he dicho, pues ¿por qué no? Digo, al final, si me tiene que coger porque el ritmo es más bueno, pues que me coja y yo, oye, pues yo por lo menos intentar darlo todo. Me ha sorprendido al principio porque hemos empezado, era muy de correr los primeros kilómetros. Yo decía, madre mía, digo, ¿cuándo nos van a meter aquí a la montaña? Pero bueno, luego hemos tenido lo suyo, está el terreno muy embarrado, peligroso, complicado. Y pues bueno, pues al final eso ha hecho que la carrera se endureciera, aparte de que hoy era la más larga, ¿no? Y bueno, he salido a hacer mi carrera como siempre, sin preocuparme de Silvia ni Leire, porque además Leire sé que estaba un punto por encima. Y me sorprendió cuando he visto a Silvia, no sé qué kilómetro era, y bueno, pues la he cogido sin apretar y bueno, pues yo creo que ella debe estar cansada del Tour de Giants y bueno, pues hoy he entrado delante suya, pero eso no quiere decir nada. Audio Jungle. Audio Jungle. Lau ultra urte berdinaren berdituzunak, lau sasoi desberdinetan. Urte guztian egon bertzea forman, otsailetik urrira, eta gogorra ja forman egotea, batiz bat urrian, zeren agostuko oporrak eta ondoren forman egotea pixka zaila izatea. Eta baina, bueno, proiektu polita da, eta urrungo urtetako jende gehiago animatzean, eta nire uste lehenengo edizioa izateko gauza ondo atera dira, eta nire uste arrakasta edo aurrerako begira bat egiteko. Que ha ido transcurriendo conforme iban avanzando las carreras. En la tercera carrera, pues yo creo que de rebote conseguí obtener una gran ventaja, porque pues los que iban delante mío y los que iban cerca mío pues no tuvieron suerte y tuvieron problemas en alguna de las carreras, y aquí en este circuito, si en una carrera te sales de la carrera, ya no tienes nada que hacer.
Silvia la ha dominado de cabo a rabo, ha ganado las 3 primeras carreras, en esta ha sido tercera, de 3 semanas ha hecho el Tour de Lens, 330 kilómetros y 25.000 metros positivos y al final pues le ha pasado factura. Carlos me ha parecido que ha corrido con una inteligencia total, sabiendo sus posibilidades, sabiendo sus limitaciones. Carlos viene de carreras no tan largas, entonces me parece que ha sido el corredor más inteligente y desde luego totalmente merecido. Los 2 campeones totalmente merecidos. Los corredores hacen posible desde un lado de la barrera, digamos, desde el otro lado de la barrera, por supuesto eso, voluntarios, la colaboración que encuentras en los ayuntamientos por los que pasan las 4 carreras. Habrán pasado por en torno a 50, 60 pueblos vascos y navarros de Euskal Herria, entonces descubres, además conoces a gente, conoces a personas, que es lo más bonito al final de esto, son las personas, son los corredores, son los voluntarios. Por esta gente, por estas personas merece el sacrificio, lo que te cuesta, los quebraderos de cabeza, las noches sin sueño, las horas de trabajo, haber sacado adelante un proyecto de este tipo. Hay mucha gente detrás y hay que hablar con mucha gente del equipo, patrocinadores, colaboradores. Todos nos animan a seguir, a nosotros nos gustaría seguir, pero ya te digo, antes de decir ahora mismo yo no puedo, no me veo en la disposición de decir sí, va a haber una segunda edición, no, porque ya te digo, creo que hay que hablar primero con gente del entorno, gente del equipo y luego pues todo el tema de patrocinadores y demás es importante. Lo que sí puedo decir, o lo que sí podemos decir es que si hay una segunda edición sería dentro de 2 años.